Vídeo os voy a explicar por qué las clases de tu hijo no te funcionan y tienes que estar cada tarde estudiando con él, organizándole las tareas o estar pendiente de si se sabe o no la lección. Comenzamos. Vale, todo esto empieza hablando desde mi experiencia. Yo no tengo la verdad absoluta, pero os puedo asegurar que yo vengo de ese grado de maestro de educación primaria y he sido profesor particular. Entonces hablo con mi experiencia de varios años dando clases particulares, yendo a casas y viendo lo que me encontraba cada tarde. Entonces, os voy a contar esas 10 razones por las que no funcionan en base a mi experiencia. La primera de todas, no trabajo en un método de estudio claro. Yo cuando iba a las casas, trabajaba con los niños uno a uno y no teníamos un método de trabajo claro. Con el paso de los tiempos lo fui diseñando, pero yo llegaba con cada niño y el objetivo era ver qué teníamos cada tarde e improvisar. Por tanto, a la hora de obtener un método de estudio no lo obtienes, simplemente vas llegando y te encuentras cada tarde una cosa distinta que hacer. Pero al final yo le estoy uniendo ese contenido que le han explicado en el colegio y le estoy dando la resolución al ejercicio. Por tanto, le estoy dando el ejercicio resuelto, no le estoy explicando cómo entender esos procesos de aprendizaje que a la larga le van a ayudar. Las clases particulares solo apagan fuegos. Cada tarde es una aventura distinta en la que te encuentras un trabajo de una cosa, un examen de otra, unos cuantos ejercicios de una asignatura, no hay que hacer nada más. Por tanto, simplemente están puestas a la improvisación. Cada tarde de estudio es distinta, pero no tenemos un paso a paso claro. Además, no tenemos un seguimiento real. Tú cuando vas a las clases particulares, vas, llegas y te vas. No sabes si al día siguiente estás siguiendo esa estructura o con el paso del tiempo ese sistema de trabajo que estás teniendo tiene resultados o no. Y es más, muchas veces me lo decís vosotras mismas, sobre todo las madres y los padres, cuando hablo con vosotros por mensaje directo. Llega a casa y tengo que ponerme con él, tengo que estudiar con él, tengo que hacerle el seguimiento de si se lo sabe o no se lo sabe. Por tanto, ¿para qué pagáis clases particulares si luego tenéis que estar vosotros y vosotras cada tarde detrás de vuestros hijos si se sabe o no la lección? Al final estás gastando un dinero que no te está dando la solución al problema que sí estás teniendo. Al final, el objetivo de esto es detectar ciertos bloqueos emocionales. Un bloqueo, como he contado en algún vídeo, es esa situación en la que tu hijo o tu hija no es capaz de recuperar un contenido, pero el problema viene aquí. ¿Por qué no retiene o no desbloquea ese contenido de cara al examen? Pues o bien por la gestión emocional, como siempre he dicho, por esa ansiedad o el no ser capaz de ubicarse en esa situación real de examen, o porque el proceso de aprendizaje no se ha entendido bien. Y aquí es donde viene el sistema de clases particulares, donde no se entienden bien los sistemas, porque los niños no son partícipes de esa lectura comprensiva, porque le están dando la explicación del contenido. Yo recuerdo que cuando les explicaba las cosas a mis alumnos, cuando iba como profe particular, luego les preguntaba las cosas y no lo retenían, claro, no lo retenían porque yo me enfocaba en explicarle el contenido sin que ellos leyeran nada. Seguramente cuando vosotros y vosotras os ponéis con vuestros hijos, le explicáis todo conforme viene en el libro y ahí es el gran error. Donde reside el aprendizaje de verdad es en el trabajo de lectura, porque ellos entienden, leen y comprenden lo que viene en un libro. Si tú cuentas una historia a tu hijo de un libro que él no se está leyendo, no la va a aguantar en su cabeza durante mucho tiempo, simplemente la va a memorizar un par de horas, incluso un día o dos, y con el paso del tiempo se le va a olvidar. Es normal, porque ese trabajo de lectura no lo ha hecho él, lo has hecho tú y se lo has contado. ¿Vale? Por tanto, siempre digo que el trabajo de lectura comprensiva es imprescindible y en el trabajo de clases particulares esto no se hace. Simplemente te limitas a explicar el concepto, contenido o lo que sea la duda que viene el alumno. Además, no participa activamente. ¿Cómo trabaja un alumno activamente? Preguntando, sacando las dudas que tiene sobre lo que él ha leído, no llegando y no sé hacerlo, explícame el ejercicio. Esos son los grandes errores. Por eso siempre digo el trabajo de repaso previo antes de hacer los ejercicios, ese trabajo de lectura comprensiva, ese trabajo de índices para organizar el contenido, para que en su cabeza esté estructurado un tema. Es súper importante que vuestros hijos e hijas tengan una estructura clara de estudio. Y esto las clases particulares no lo dan, no lo dan porque yo he sido profesor particular y cuando iba yo no organizaba cómo tenían que estudiar, qué había que hacer primero, no, simplemente llegábamos, apagábamos el fuego que tocaba esa tarde, que podía ser 20 ejercicios de matemáticas, 5 de lengua y un trabajo de física. Al día siguiente teníamos un examen de matemáticas que nos poníamos el día de antes, sin organización, sin un método claro, sin un sistema de repaso y ni siquiera
llevando un control de los apartados que ya hemos hecho. Por tanto, era un caos. Es imposible que tú tengas un método claro y seas capaz de aguantar un contenido durante mucho tiempo sin un paso a paso muy sencillo. Además, el sistema de clases particulares solo se enfoca en una asignatura, ya sea matemática, física. Normalmente, cuando tú vas a clases particulares, te enfocas en aquellas asignaturas que más dificultad tienen y, por tanto, el resto las dejas, le das de lado y te parecen más sencillas. Entonces, no replicas ciertas estrategias que cuando tú tienes un método de trabajo común para todas, lo vas replicando cuando llegan los exámenes o tareas. Por tanto, sigues apagando ese fuego de manera puntual, enfocado en una asignatura en concreto y cuando llega otra no sabes cómo afrontarla. Además, el sistema de clases particulares no genera motivación. ¿Por qué no genera motivación? Porque no tienes un seguimiento, no tienes un fin de cada tarde. Simplemente es llegar, la tarea posiblemente no la hayas apuntado porque no sabes ni cómo usarla en una agenda, porque no te lo explican en clases particulares, porque tampoco tienes un calendario de exámenes, porque tampoco sabes hacer índices ni organizar, tampoco sabes visualizar un ejercicio, no sabes visualizar un apartado, estructurar los contenidos. Y yo recuerdo que cuando yo era profesor particular, yo todo eso le daba vueltas en mi cabeza, pero yo no me enfocaba en eso. Al final era el objetivo de resolver duda, que el niño hiciera la tarea y que se fuese a su casa. ¿Por qué? Porque si no se llevaba la tarea ya peligraba mi trabajo. Vaya, llegaban ahí los papis, ¿por qué la tarea no está hecha? Es que en casa tengo que hacer más cosas. Claro, cuando no se hace un paso a paso claro, una estructura, cuando no tienes unos procedimientos con un orden, al final simplemente te enfocas en una cosa y gastas mucho tiempo solamente en una y los problemas siguen estando ahí. Por último, es importantísimo la falta de conexión emocional. Cuando tú no conectas con un alumno, cuando tú no le generas motivación, cuando tú no le generas esas ganas por aprender, que ellos se sientan realizados en ese punto de hacer las tareas, de estudiar, es muy frustrante. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando iba a clases particulares que mis alumnos no tenían motivación. La motivación era sentarnos y que la tarea estuviera hecha si éramos capaces de hacerla porque la entendiera él. De esta manera, cuando tú generas esa motivación diaria con el alumno de un paso a paso claro y que cada tarde tenga un objetivo a completar, ya está generando una motivación porque la tarde de estudio tenga un fin. Cuando no tienes ese fin, te vas a frustrar, no vas a tener una motivación y al final es muy difícil que eso aguante en el tiempo. ¿Por qué? Porque no tienes ganas por ir a esas clases particulares, luego tienes que ponerte tú como padre o como madre explicándole otra vez los contenidos o incluso poniéndote a estudiar con él y al final genera roces, conflictos y vuestra relación familiar se ve muy afectada. Por tanto, esta es mi opinión y esto es lo que yo os he contado como profesor particular. Yo estuve de 2 a 3 años dando clases particulares en las casas y fue cuando fui diseñando estas estrategias que me di cuenta que al final la clave no es explicar un contenido, sino explicar un paso a paso muy claro y que los niños aprendan a estudiar cualquier asignatura. Y nada, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, sígueme en Instagram @RicardoDiazCoaching Educativo y comparte este vídeo para cualquier persona que le pueda ayudar. Chao.